Psicología de las masas, por Gustave Le Bon. 6. Libro 1. La mente de las masas. Capítulo 2. Los sentimientos y la moral de las masas. 2. La sugestionabilidad y la credulidad de las masas. La obediencia de las masas a las sugestiones. Las imágenes evocadas en la mente de las masas son aceptadas por ellas como realidades. ¿Por qué estas imágenes son idénticas para todos los individuos que componen una masa? Varios ejemplos de ilusiones a las que están sujetos los individuos de una masa. La imposibilidad de dar crédito al testimonio de las masas. La unanimidad de numerosos testigos es una de las peores pruebas que pueden ser invocadas para establecer un hecho. El escaso valor de las obras de historia. Al definir a las masas, dijimos que una de sus características generales era la de una excesiva sugestionabilidad, y hemos mostrado hasta qué punto las sugestiones son contagiosas en toda aglomeración humana. Un hecho que explica la rápida orientación de los sentimientos de una masa en una dirección definida. Por más indiferente que se la suponga, una masa, por regla general, se halla en un estado de atención expectante que facilita la sugestión. La primera sugestión que le sea formulada se implantará inmediatamente por medio de un proceso de contagio en los cerebros de todos los reunidos, y la orientación idéntica de los sentimientos de la masa será inmediatamente un hecho consumado. Al igual que en el caso de las personas bajo la influencia de la sugestión, la idea que ha penetrado en el cerebro tiende a transformarse en acción, sea que la acción implique prenderle fuego a un palacio o involucre un autosacrificio. La masa se prestará a ella con la misma facilidad. Todo dependerá de la naturaleza del estímulo decadente y ya no, como en el caso del individuo aislado, de las relaciones existentes entre la acción sugerida y la suma total de las razones que pueden esgrimirse en contra de su realización. En consecuencia, una masa perpetuamente balanceándose al borde de la inconsciencia, pronta a ceder a todas las sugestiones, poseyendo toda la violencia de sentimiento propia de los seres que no pueden apelar a la influencia de la razón, desprovista de toda facultad crítica, no puede ser más que excesivamente crédula. Lo improbable no existe para una masa, y es necesario tener esta circunstancia bien presente para comprender la facilidad con la cual las leyendas y las historias más improbables resultan creadas y propagadas. La creación de leyendas que tan fácilmente consiguen circular en las masas no es solo consecuencia de su extrema credulidad, también es el resultado de las prodigiosas perversiones que los eventos sufren en la imaginación de una multitud. El evento más simple que cae bajo la observación de una masa muy pronto resulta totalmente transformado. Una masa piensa por medio de imágenes, y la imagen misma inmediatamente llama a otras imágenes que no tienen ninguna conexión lógica con la primera. Podemos fácilmente concebir este estado pensando en la fantástica sucesión de ideas que se nos ocurren a veces cuando traemos a la mente cualquier hecho. Nuestra razón nos muestra la incoherencia que hay entre esas imágenes, pero una masa es casi ciega para esta verdad y confunde el hecho real con la distorsión que su imaginación le ha sobreimpreso. Una masa apenas sí percibe la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Acepta como reales las imágenes evocadas en su mente, aunque con gran frecuencia tengan una relación muy distante con el hecho observado. Parecería ser que son innumerables las formas en que una masa distorsiona cualquier hecho del cual es testigo, desde el momento en que los individuos que componen el conjunto poseen muy distintos temperamentos. Pero no es este el caso. Como resultado del contagio, las distorsiones son de la misma clase y toman la misma forma para todos los individuos congregados. La primera distorsión de la verdad, cometida por uno de los individuos del conjunto, constituye el punto de partida para la sugestión contagiosa. Antes de que San Jorge se apareciese a todos los cruzados sobre los muros de Jerusalén, seguramente fue visto en primer lugar por uno de los presentes. Por la vía de la sugestión y el contagio, el milagro señalado por una única persona fue inmediatamente aceptado por todos. Tal es siempre el mecanismo de las
alucinaciones colectivas tan frecuentes en la historia, alucinaciones que parecen tener todas las características exigidas de autenticidad desde el momento en que son fenómenos observados por miles de personas. Para convertir lo que precede, la calidad mental de los individuos que componen la masa no debe ser esgrimido. Esta calidad no tiene importancia. Desde el momento en que forma parte de una masa, la persona instruida y el ignorante son igualmente incapaces de observar. Esta tesis puede parecer paradójica. Para demostrarla más allá de toda duda, sería necesario investigar un gran número de hechos históricos y varios volúmenes serían insuficientes para el propósito. Aún así, como no quiero dejar al lector bajo la impresión de que estoy haciendo afirmaciones indemostradas, le daré algunos ejemplos tomados al azar del inmenso número de los que podrían ser citados. El siguiente hecho, seleccionado entre las alucinaciones colectivas de las cuales la masa es la víctima, es uno de los más típicos, porque se hallan en él individuos de toda clase, desde los más ignorantes hasta los más altamente educados. Dicho sea de paso, ha sido relatado por Julián Feliz, un teniente naval, en su libro Corrientes Oceánicas, y previamente fue citado en la revista científica. La fragata Belle Paulet se encontraba navegando en mar abierto con el propósito de encontrar al crucero Le Berceau, del cual había sido separada por una violenta tormenta. Era pleno día y a pleno sol. De pronto, el vigía dio la voz anunciando que había visto una embarcación precaria. La tripulación miró en la dirección señalada y todo el mundo, tanto oficiales como marineros, claramente vieron una balsa remolcada por botes, cubierta de hombres que estaban dando señales de pedir ayuda. Así y todo, esto no fue más que una alucinación colectiva. El almirante Desfossés hizo bajar un bote para rescatar a los náufragos. Al irse aproximando al objeto avistado, los marineros y los oficiales a bordo del bote vieron masas de hombres en movimiento, estirando sus brazos pidiendo ayuda, y oyeron el sordo y confuso ruido de un gran número de voces. Cuando llegaron de hecho al objeto, se encontraron lisa y llanamente en presencia de algunas ramas de árboles cubiertas de hojas que habían sido arrastradas mar adentro desde la costa cercana. Ante una evidencia tan palpable, la alucinación se desvaneció. El mecanismo de una alucinación colectiva del tipo que hemos explicado se ve claramente en acción a través de este ejemplo. Por un lado tenemos a una multitud en atención expectante. Por el otro lado tenemos una sugestión hecha por el vigía, anunciando la vista de una embarcación de náufragos en el mar, una sugestión que, por un proceso de contagio, fue aceptada por todos los presentes, tanto oficiales como marineros. No es necesario que una multitud sea numerosa para que se destruya la facultad de ver lo que está sucediendo ante sus propios ojos y para que los hechos reales sean sustituidos por alucinaciones no relacionadas con ellos. Ni bien algunos pocos individuos se reúnen, ya constituyen una masa y, aun cuando sean hombres distinguidos y educados, asumen todas las características de las masas en relación con las cuestiones que se encuentren más allá de su profesión. Las facultades de observación y el espíritu crítico que cada uno de ellos posee individualmente desaparecen al instante. Un ingenioso psicólogo, el doctor Davey, nos ofrece un muy curioso ejemplo sobre el punto, recientemente citado en los Anales de Ciencia Psicológica, y que merece ser citado así. Merece ser citado aquí. El señor Davey, luego de convocar a una reunión de distinguidos observadores, entre ellos uno de los más prominentes científicos de Inglaterra, el señor Wallace, ejecutó en su presencia y después de haberles permitido examinar los objetos y colocar sellos en los lugares que quisieran, todos los fenómenos espiritistas regulares como ser, la materialización de espíritus, la escritura sobre tablillas, etc. Después de obtener de estos distinguidos observadores informes escritos admitiendo que los fenómenos observados solamente pudieron haber ocurrido por medios sobrenaturales, les reveló que habían sido el resultado de trucos muy simples. El aspecto más sorprendente de la investigación del señor Davey, escribe el autor de este informe, no es lo maravilloso de los trucos en sí mismo,
sino la extrema debilidad de los informes redactados sobre ellos por los testigos no iniciados. Queda claro que testigos, incluso numerosos, pueden dar testimonios circunstanciales completamente erróneos, pero cuyo resultado es que, si sus descripciones se aceptan como exactas, los fenómenos que describen resultan inexplicables por medio de los trucos. Los métodos inventados por el señor Davey fueron tan simples que uno se asombra de que haya tenido el atrevimiento de utilizarlos, pero tenía tal poder sobre la mente de la masa que logró persuadir a los presentes de que vieron lo que no veían. Aquí, como siempre, tenemos el poder del hipnotizador sobre el hipnotizado. Más aún, cuando se ve a este poder en acción sobre mentes de un nivel superior y expresamente invitadas a ser escépticas, se comprende cuán fácil es engañar a masas ordinarias. Los ejemplos similares son innumerables. En el momento de escribir estas líneas, los diarios están llenos de las historias de dos pequeñas niñas halladas ahogadas en escena. Para comenzar, estas niñas fueron identificadas de la manera más irrefutable por media docena de testigos. Todas las afirmaciones fueron tan enteramente coincidentes que no quedó duda alguna en la mente del juez de instrucción. Este funcionario hizo extender el certificado de defunción, pero justo en el momento en que se iba a proceder al entierro de las niñas, una simple casualidad reveló que las supuestas víctimas estaban vivas y que, más aún, las mismas tenían solamente una remota semejanza con las niñas ahogadas. Al igual que en varios de los ejemplos previamente citados, la afirmación del primer testigo, víctima de una ilusión, él mismo, fue suficiente para influenciar a los demás. En casos similares, el punto de partida para la sugestión es siempre la ilusión producida por un individuo de reminiscencias más o menos vagas, seguida del contagio como resultado de la afirmación de esta ilusión inicial. Si el primer observador es muy impresionable, frecuentemente será suficiente que el cadáver que cree reconocer presente, aparte de toda verdadera resemblanza, alguna peculiaridad, como ser una cicatriz o algún detalle íntimo que pueda evocar la idea de otra persona. Esta idea evocada puede luego convertirse en el núcleo de una especie de cristalización que invade el entendimiento y paraliza toda facultad crítica. Lo que el observador ve luego ya no es el objeto mismo, sino la imagen evocada en su mente. Es de esta manera que se explican el reconocimiento equivocado de un muerto por su propia madre, como ocurrió en el siguiente caso, algo antiguo pero recientemente reflotado por los diarios. En esta historia se pueden rastrear precisamente las dos especies de sugestiones cuyo mecanismo acabo de indicar. El niño fue reconocido por otro niño que se equivocó. Así comenzó la serie de reconocimientos errados. Ocurrió una cosa extraordinaria. Al día siguiente de que un escolar reconociese el cadáver, una mujer exclamó: «¡Por Dios, es mi hijo!». La mujer fue llevada hasta el cuerpo, examinó las ropas y observó una cicatriz en la frente. «Ciertamente», dijo, «es mi hijo que desapareció durante el pasado julio. Me fue robado y ha sido asesinado». La mujer era portera en la Rue du Fort y su nombre era Chavandret. Fue citado su cuñado y al ser interrogado respondió: «Ese es el pequeño Philibert». Varias personas que viven en la misma calle reconocieron al niño hallado en la Villette como Philibert Chavandret. Entre ellas estuvo el maestro del niño, que basó su identificación en una medalla que el chico llevaba. Sin embargo, los vecinos, el cuñado, el maestro y la madre estaban equivocados. 6 semanas más tarde fue establecida la verdadera identidad del niño. El chico, oriundo de Bordeaux, había sido asesinado ahí y traído a París por una empresa de transportes. Merece ser destacado que estas identificaciones, en la mayoría de los casos, resultan efectuadas por mujeres y niños, lo cual equivale a decir por las personas más impresionables. Nos muestran al mismo tiempo el valor que tienen estos testigos en una corte judicial, en especial en lo que se refiere a los niños. Sus declaraciones no deberían nunca ser admitidas. Los magistrados tienen el hábito de repetir que los niños no mienten. Si poseyesen una cultura psicológica tan solo un poco menos rudimentaria de lo que es el caso, sabrían
que, por el contrario, los niños mienten invariablemente. La mentira es indudablemente inocente, pero sigue siendo una mentira a pesar de todo. Sería mejor decidir el destino de una persona tirando una moneda al aire, como con tanta frecuencia se ha hecho, que hacerlo basándose en la evidencia de un niño. Retornando a la facultad de observación que poseen las masas, nuestra conclusión es que sus observaciones colectivas son tan erróneas como pueden serlo, y que con mucha frecuencia representan la ilusión de un individuo que, por un proceso de contagio, ha sugestionado a sus compañeros. Es posible multiplicar a placer los casos que demuestran lo aconsejable que es considerar con el más profundo escepticismo la evidencia suministrada por las masas. Hace 25 años, miles de personas estuvieron presentes en la célebre carga de caballería de la batalla de Sedán, y sobre la base de los testimonios oculares contradictorios disponibles, todavía sigue siendo imposible determinar quién comandaba esa acción. El general inglés Lord Wolseley ha demostrado en un libro reciente que se han cometido gravísimos errores en la apreciación de los incidentes más importantes ocurridos durante la batalla de Waterloo, hechos que, no obstante, han sido atestiguados por cientos de testigos. Hechos como estos nos muestran el valor del testimonio de las masas. Hay tratados que incluyen la unanimidad de numerosos testigos en la categoría de las pruebas más firmes que pueden ser invocadas para fundamentar la exactitud de un hecho. Sin embargo, lo que sabemos de la psicología de las masas nos muestra que los tratados tendrían que ser reescritos en este punto. Los hechos sobre los cuales existe la mayor cantidad de dudas son precisamente aquellos que han sido observados por el mayor número de personas. El decir que un hecho ha sido verificado simultáneamente por miles de testigos equivale a decir, por regla general, que el hecho real fue muy distinto del relato aceptado que de él se tiene. De lo que precede, resulta muy claro que las obras de historia deben ser consideradas como un producto de la más pura imaginación. Constituyen relatos arbitrarios de hechos mal observados, acompañados de explicaciones que son el resultado de la reflexión. Escribir esta clase de libros implica la más absoluta pérdida de tiempo. Si el pasado no nos hubiera legado obras literarias, artísticas y arquitectónicas, en realidad no sabríamos absolutamente nada acerca de los tiempos idos. Poseemos una sola palabra cierta concerniente a las vidas de los más grandes hombres que han desempeñado un papel preponderante en la historia de la humanidad, hombres como Hércules, Buda o Mahoma. Con toda probabilidad no la tenemos. De hecho, y más aún, sus vidas reales poseen escasa importancia para nosotros. Nuestro interés consiste en saber cómo fueron nuestros grandes hombres, tal como estos nos son presentados por la leyenda popular. Son los héroes legendarios y de ninguna manera los héroes reales los que han impresionado las mentes de las masas. Desafortunadamente, las leyendas, aun cuando hayan sido documentadas en libros de un modo preciso, no poseen estabilidad interna. La imaginación de las masas las transforma continuamente como resultado del transcurso del tiempo y especialmente como consecuencia de causas raciales. Existe un enorme abismo que separa al sanguinario Jehová del Antiguo Testamento del Dios del amor de Santa Teresa, y el Buda reverenciado en China no tiene rasgos en común con el venerado en la India. No es necesario que los héroes se encuentren separados de nosotros por siglos enteros para que su leyenda se transforme debido a la imaginación de la masa. En ocasiones, esta transformación tiene lugar en apenas algunos años. En nuestros días hemos visto cómo la leyenda de uno de los más grandes héroes de la historia fue modificada varias veces en menos de 50 años. Bajo los Borbones, Napoleón se convirtió en una especie de idílico filántropo liberal, en un amigo de los humildes, quien, de acuerdo a los poetas, habría de ser largamente recordado en los hogares modestos. 30 años después, este héroe amable se convirtió en un sanguinario déspota, quien, después de usurpar el poder y destruir la libertad, provocó la masacre de 3 millones de hombres para satisfacer su ambición. Actualmente estamos asistiendo a una nueva transformación de la leyenda.
Cuando haya soportado la influencia de algunas docenas de siglos, los hombres ilustrados del futuro, enfrentados a esos contradictorios relatos, quizás hasta lleguen a dudar de la existencia misma del héroe de la misma manera en que algunos de ellos hoy dudan de la de Buda, y no verán en él más que un mito solar o un desarrollo de la leyenda de Hércules. Sin duda, se consolarán fácilmente por esta incertidumbre, puesto que, mejor iniciados de lo que estamos hoy en día en las características y en la psicología de las masas, sabrán que la historia es escasamente capaz de preservar la memoria de cualquier cosa que no sea un mito.